Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 24 de febrero. Saludamos a quienes en este momento también nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Las elecciones alemanas marcan un nuevo escenario político. La ultraderecha afianza su presencia y se coloca como segunda fuerza política por detrás de los democristianos del CDU. Los socialdemócratas de Olaf Scholz sucumben en unos comicios que el propio canciller ha definido como catastróficos y se sitúa como tercera fuerza. Por delante, semanas o meses de negociaciones para darle estabilidad a un país tocado por una recesión económica. Y el mundo del catolicismo mira al piso 10 del Hospital Gemelli de Roma. El Papa Francisco sigue en estado crítico. El parte médico de este domingo dice que se ha mantenido despierto, en alerta y bien orientado. Desde Canarias se ha seguido muy de cerca su estado de salud. Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, en declaraciones a la Televisión Canaria, recuerda que el Papa siempre se mantuvo cercano a la realidad migratoria. Sin yo decirle nada, me dijo que quería venir a Canarias, que nos felicitaba por cómo estamos actuando como pueblo y también como iglesia. Y quiere que la iglesia esté siempre muy sensibilizada, tener en cuenta al prójimo, sobre todo aquellos que pasan por situaciones de vulnerabilidad. El Papa Francisco mostró en más de una ocasión su disposición de viajar a Canarias, interesado por conocer de cerca la situación que vive las islas en materia migratoria. Este domingo se le echó de menos en su Angelus dominical, pero no faltó su mensaje, un texto en el que hizo alusión a la guerra de Ucrania, de la que hoy se cumple 3 años. Un conflicto que se tensa con la irrupción de Donald Trump y su estrategia en busca de una paz de la mano de Putin, en la que solo se habla de intereses empresariales. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estará hoy en Kiev para reafirmar, dice, el apoyo de España a la democracia ucraniana. España y su gobierno han estado donde debíamos estar y no donde nos pusieron en Irak, con el derecho internacional y con el derecho internacional humanitario. Ahí es donde está España, en coherencia, en Ucrania y en Oriente Medio. Y aquí en las islas la agenda la marca el carnaval. Anoche el Carnaval del Olimpo elegía a su gran dama. Gran dama del Carnaval 2025, Conchi Rivero Barrera. Eso en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El Carnaval de África de Santa Cruz de Tenerife vivía su noche lírica con su certamen de rondallas. Aquí su primer premio de interpretación. Al ganador de este primer premio de interpretación, que no es otro que Valquiria de la Lírica. Pues en Canarias ya solo se habla de carnaval. De esta manera llegaremos hasta las 10 de la mañana en este programa de la noche al día. Nuestro número de WhatsApp, que ya está abierto para que contacten con nosotros, para que opinen, el 616-486-754. Eva García está en la coordinación, Elena Barrios en la producción y Sergio Montesino en la realización. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Lo dicho, es lunes 24 de febrero, pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Medios aéreos y terrestres retomarán esta mañana la búsqueda de un menor de edad desaparecido en la playa de Charco del Viento, en el municipio de La Guancha. García. En principio eran 2 los menores que caían al agua el pasado sábado en el litoral, en esta zona del litoral tinerfeño. Tras un golpe de mar, uno podía salir por sus propios medios y con la ayuda de un familiar. El otro menor desaparecido aún no ha sido localizado. Sin contar con este caso, ya son 10 las personas que han perdido la vida en este medio acuático en Canarias, en lo que va de año. De ellas 7 de nacionalidad extranjera y 3 en piscinas naturales. Chano Quintana es el presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, en Televisión Canaria. En este punto del norte de Tenerife sabemos que la costa es orográficamente accidentada. Cada roca se va a convertir en un cuchillo afilado. Si caemos al agua en zonas rocosas y con fuerte oleaje, como ocurre ahora, es nadar mar afuera, salir 10, 15, 20 metros de la orilla donde no rompen las olas, agitar los brazos, pedir auxilio. El Gobierno de Canarias aplaude el cambio de paradigma de la Unión Europea sobre agricultura y ganadería. Así lo ha expresado el consejero de Agricultura de Canarias en la radio autonómica. Narváez Quintero ha mantenido un encuentro en los últimos días con el comisario europeo del ramo. Entre otros asuntos, han abordado la necesidad de actualizar la ficha financiera del POSEI para asegurar el futuro del sector agrario de Canarias y del resto de regiones ultraperiféricas. Y nombra, dentro de su visión, nombra la RUP, nombra la región ultraperiférica y nombra al POSEI, fundamental como elemento vertebrador y que se tiene que mantener
dentro de la política agraria común, y que él dice que, bueno, que tiene que cambiar, simplificación, habla de simplificación, habla de incentivo, no de penalización, y después habla de, en las zonas rurales, en las zonas de difícil acceso, en las zonas más complicadas, la agricultura, cuando habla de agricultura y ganadería, él lo entiende como que tiene que dársele un valor más importante, porque es el poder mantener a la población, fijar población en ese mundo rural. La mitad de las personas con hipoteca en la provincia de Las Palmas dedica el 40% de su salario a pagar. La Asociación de Usuarios Financieros apunta al problema de la oferta y la demanda y alerta del impacto de los pisos turísticos en la emergencia habitacional. Emergencia habitacional, de acuerdo con Patricia Suárez, que es la presidenta de Asufin, agravada por la salida del mercado de pisos destinados al alquiler vacacional. En un territorio como Canarias, que además tiene muchísimo turismo y tiene una presión del turismo tremenda, que hace que también muchas de las viviendas que podrían salir al mercado para larga duración estén saliendo a corta duración o a corta o media duración. Y eso agrava en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, muchísimo más que en Península. Movilización de autocaravanas en Canarias. Cerca de 800 vehículos, de acuerdo con el sector, han cruzado Gran Canaria y Tenerife para reclamar más espacios y denunciar la discriminación de las administraciones. Han pedido poder pernoctar en la calle y la modificación de la ley de suelo para instalar camping en suelo rústico. 500 caravanas han recorrido la Gran Canaria 500 entre los municipios de Agüimes y Mogán, y otras 300 lo han hecho entre la TF1, entre San Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife. Jesús Gallardo y Juan Martín son presidentes de ese sector en Gran Canaria y en Tenerife. Pues lo que estamos reclamando es espacios, sobre todo, y que las policías no nos discriminen en las denuncias. En que hay un montón de terreno en las islas que son terrenos balutos, que son terrenos que fueron de fincas, que ya no se van a cultivar más nunca. Bueno, estos terrenos se pueden, modificando un poco la ley del suelo, se puede dar el permiso para que los propietarios puedan utilizar parte de ese terreno en áreas o áreas superiores o áreas simples o incluso camping. En Güímar, puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales. Hoy el Cabildo de Tenerife pone en marcha esta estación depuradora de aguas residuales urbanas del polígono industrial del Valle de Güímar. Van a permitir disponer de 1.000 metros cúbicos de agua al día y va a aumentar la capacidad a 1.750 metros cúbicos cuando Güímar, Candelaria y Arafo amplíen sus redes terciarias de saneamiento y realicen las conexiones con las viviendas, según ha informado el Cabildo de Tenerife. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes, el Club Voleibol Guaguas de Las Palmas logra en Zaragoza su 9ª Copa del Rey. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta fantástica noticia. El Guaguas se impuso al Manacor en la final de la Copa del Rey por 3-1 con parciales de 25-15, 25-18, 23-25 y 25-23, alcanzando así su 9º entorchado en este torneo del CAO. En el mundo del fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas dio la cara, pero sucumbió 0-2 con el Fútbol Club Barcelona, líder de esta primera división. Pese a seguir sin ganar en 2025, los resultados siguen ayudando a los amarillos para continuar fuera de la zona de descenso. La Unión Deportiva visita este viernes ya, a las 8 de la tarde-noche, al colista, al Real Valladolid. Y el Club Deportivo Tenerife ha dado un pasito más hacia el abismo de la primera ref tras caer en Málaga por 1-0. Los blanquiazules están a 14 puntos de la permanencia y visitan el próximo lunes, en 7 días, al Club Deportivo Mirandés. En segunda ref, el derbi entre el Atlético Paso y el Unión Surjaiza acabó en tablas, 1-1, mientras que el Tenerife B se vino de vacío de su visita al cacereño, equipo que le derrotaba 3-1. Y en baloncesto, la selección española cerró la fase de clasificación para el próximo europeo con una victoria sobre Bélgica en el pabellón municipal de León. Victoria, por cierto, cimentada en un marcador muy pobre, 59-52. El alero del Dreamland Gran Canaria, Miki Salvó, aportó 2 puntos. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio.
A ver cómo se presenta esta jornada de lunes. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Que no los lunes, ¿eh? Que todavía no toca dormir, nos estamos despertando. Sí, bueno, Vicky, pendientes del mar y sobre todo del cielo. ¿Y qué tendremos? ¿Nubes, sol? Bueno, de momento nos despertamos con bastantes nubes, pero irán desapareciendo a medida que avance la jornada y podremos disfrutar de amplios ratos de sol en todas las islas, tanto en la vertiente norte como en la sur, quizás no tanto en el nordeste de La Palma o en el nordeste de Tenerife o de Gran Canaria. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, suaves en general. La máxima de todo el archipiélago estará en torno a unos 24, puntualmente 25 grados. A esta hora, pues en muchos casos es mejor tener el abrigo a mano. Hay temperaturas de todo, porque donde está el cielo despejado, pues el fresquito es bastante considerable, donde aguantan un poco las nubes. Las temperaturas son frescas, pero algo menos. Vamos a tener viento alisio moderado en todo el archipiélago a lo largo del día de hoy. Aparecerán las normales rachas fuertes en zonas del sureste y noroeste, en las islas de mayor relieve, y el estado del mar continúa complicado. Las costas abiertas al norte, por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, aunque durante la mañana el oleaje será un poquito menor que el fin de semana, por la tarde volverá a aumentar y seguiremos con olas alcanzando y superando los 2,5 metros de altura en todo este litoral. Aquí ya también nos apuntan desde el Madroñal, en Buenavista del Norte, el Madroñal, que no es en Buenavista del Norte, 12 grados, cielo despejado, 12 grados que, como decíamos, según en la zona en la que nos encontremos, la temperatura irá variando de un lado a otro, ¿no? Sí, en las zonas de medianía y zonas altas donde no hay nubes, tenemos el fresquito normal de esta época, en muchos casos incluso por debajo de los 10 grados, en el interior de Gran Canaria, en buena parte de la isla de Tenerife, en zonas de medianía en La Gomera, en algunos puntos de la isla del Hierro y de La Palma, donde hay más nubes y se nota en las temperaturas, y también hay nubes en Lanzarote y Fuerteventura, y las temperaturas hasta ahora, aunque hay algún valor interior de 11-12 grados, pues son relativamente llevaderas, agradables. Hay que pensar que seguimos estando en febrero y que este año sí que estamos teniendo más o menos las temperaturas que corresponden al invierno. No tanto, pero bueno, ya son más próximas a lo que corresponde a esta época del año, no como el invierno del 2024, que tuvimos temperaturas que no se correspondían en nada a un invierno en las islas. Bueno, me refería al Madroñal, la isla de Gran Canaria, que de todas maneras es que me venía a la cabeza las portelas de Buenavista del Norte, que también tenemos un oyente desde allí. Lo estabas echando de menos. Allí deben andar en unos 11-12 grados aproximadamente. El 616-486-754, que sigue abierto, y en cualquier caso muy pendientes, como decíamos, del estado de la mar. Antes lo estábamos comentando, Vicky, sobre todo por el dispositivo de búsqueda de ese menor en la zona norte de la isla de Tenerife. Sí, esperamos que hoy haya suerte y que consigan encontrarlo. Pues llevamos bastantes días con mal estado del mar en todas las costas abiertas al norte. Yo hace años que vas viendo las alertas y las prealertas, y probablemente los últimos meses hayan sido los meses con más prealertas o alertas por mal estado del mar en las costas abiertas al norte, pero no deja de ser normal que en esta época del año, pues si pasan las borrascas normales por el Atlántico Norte, nosotros tengamos mal estado del mar pues prácticamente todo el invierno, y es lo que se ha estado dando, y hay que extremar mucho la precaución cuando nos acercamos a las costas del norte. Hay que extremar la precaución porque en el norte de las islas, en el norte de Tenerife, que nosotros somos de Tenerife, hay muchos charcos que invitan a darse un baño, pero durante las pleamares son muy peligrosos por la entrada de ese oleaje de mar de fondo. Pues gracias, Vicky, que tengas un buen día. Igualmente. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Bueno, precisamente hablamos con Vicky Palma sobre el dispositivo de búsqueda de un menor en aguas del norte de la isla de Tenerife. Vamos a saludar a Cande Ceballos, portavoz del 112. Cande, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Además, muy pendientes también del afectado por un incendio y retenciones en la Gran Canaria 3 por un accidente, ¿verdad?
Sí, así es. Poco antes de las 7 de esta mañana se registraba la colisión de varios vehículos, 3 turismos y una motocicleta en la Gran Canaria 3 en sentido bajada a la altura de la zona de Tamaraceite, donde no se han registrado heridos, pero sí se están produciendo algunas retenciones en la vía. También en lo referido a la noche, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un afectado que presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado tras un incendio que se registraba en una vivienda en la zona de San Matías, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. En Fuerteventura, sobre las 4:30 de la madrugada, 3 personas resultaban heridas con diferentes lesiones de carácter leve tras el vuelco del vehículo en el que circulaban en el municipio de Tuineje. Pues gracias, Cande. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ya decía Cande Ceballos, apuntaba ese accidente en la Gran Canaria 3 sin heridos, pero que sí se están llevando a cabo importantes retenciones de tráfico. Sí, se nota, ¿no, Eva? Se nota a primera hora de la mañana desde hace ya un ratito y claro, tiene que ver con ese accidente. Son varios kilómetros en la Gran Canaria 3, como decía la compañera, sentido bajada, sentido Las Palmas de Gran Canaria y también hacia el sur, por la zona de Tamaraceite. En la Gran Canaria 1, en la zona del hospital, también hay mucha intensidad de tráfico, sentido sur. Luego ya se alivia un poquito y luego continúa en esa Gran Canaria 1, sentido sur, desde aproximadamente el Mirador, tráfico lento, hacia el sur hasta Las Terrazas y continúa la intensidad, pero algo menos, ya desde ese punto hasta aproximadamente Las Huesas. En este último tramo que he mencionado, prácticamente en ambos tramos en este tramo de la vía, en ambos sentidos es donde se nota el tráfico lento. En el caso de la isla de Tenerife, TF1, tráfico lento entre San Isidro y Aeropuerto Sur y Las Chafiras y Parque de la Reina. Mientras en la TF5 la retención hoy se produce, en principio por lo que estamos viendo, desde La Matanza hasta el Aeropuerto Norte. Bueno, pues así están las cosas para comenzar la semana en nuestras carreteras. Mucha precaución, prudencia, sobre todo en la Gran Canaria 3, después de ese accidente sin heridos, pero que está provocando grandes retenciones, sobre todo ahora cuando comienza el horario laboral y también muchos también acuden con sus hijos e hijas al colegio. Eugenio González, vamos también con la agenda del día, ¿no? Sí. La agenda del día que seguimos mirando también a la salud del Papa, sí, al Vaticano, también las reacciones que tienen que ver con los resultados electorales de Alemania. Por ahí pasan las claves de este lunes, este primer día de la semana. Estaremos muy pendientes, Estíbaliz, de la salud del Papa, ese último parte médico que revela la situación sigue siendo estado crítico. Continúa el Papa y sufre una insuficiencia renal leve. Estaremos todo el día permanentemente informados de lo que allí ocurre. Ya hay un equipo desplazado de esta casa del Grupo de Televisión Canaria allí a Roma para contarnos esa última hora y sobre todo la evolución de salud del Papa. Por tanto, en cuanto a Canarias se refiere, pues esa visita del Papa a Canarias se retrasa evidentemente por razones obvias, por su estado de salud, ese compromiso y esas ganas que tenía el Papa de venir a Canarias. Y estaremos hoy muy pendientes, Estíbaliz, de una convocatoria a las 11 de la mañana, tanto el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelo, y el administrador de la diócesis de Tenerife, Antonio Pérez, dice que dan a conocer en sus respectivas sedes pues una decisión del Vaticano relevante, importante para Canarias. Sabremos cuál es y la contaremos evidentemente. Muchos aquí. Medios apuntan que podría ser ya a que podría anunciar nuevo obispo en la diócesis nivariense, después de que Bernardo Álvarez renunciara a su puesto, sobre todo por su estado de salud, su edad. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver, será a las 11 y despejaremos esa incógnita a ver qué ocurre. Otra incógnita estivalista en Alemania, después de los resultados de los comicios de ayer, no hubo sorpresas. Alemania gira a la derecha para enderezar la economía, dicen, y frenar el caos de la inmigración. Por tanto, en cuanto a la economía, pues Canarias es un punto de referencia de los alemanes, a ver hasta qué punto pues va a repercutir o no, va a afectar o no este resultado electoral en Alemania. Lo veremos y lo contaremos en las claves del día también de esta jornada de hoy y también seguiremos adelante en lo económico. Otra de las claves tiene que ver con esa plena batalla que así lo ha definido el líder de UGT para que se aplique la reducción de la jornada laboral y para la no tributación del SMI, del salario mínimo interprofesional. Hoy también se lo vas a preguntar al presidente de la patronal de la Confederación Canaria de Don Pedro Ortega no está escuchando, pero luego lo saludaremos. Pues saludos así a través de las ondas de Pedro Ortega, que ya está en la radio y que tendrá que hablar también de estas y de otras cuestiones. Bueno, te cuento
cuento alguna otra curiosidad. Claro, esperando, por eso estoy. Ávida de curiosidad. A ver, tú cuando vas de viaje llevas muchas maletas, pocas maletas, llevas de maletas de ruedas, de bolsos, ¿qué llevas? Intento llevar poco, pero sí en la maleta de ruedas, que es más cómodo de llevar, ¿no? ¿Y eres consciente que cuando arrastras la maleta hace ruido? ¿No eres consciente de eso? Sí, a veces soy consciente. Yo digo, cuando en horas tan tempraneras, cuando circulas para la calle, transitas por la calle con una maleta, y digo, seguro que algo de ruido voy haciendo, Bueno, ¿no? pues que sepas que hay lugares donde molesta mucho el ruido que hace, sobre todo si hay adoquines, ¿no? El piso, porque claro, no es lo mismo un piso firme que los adoquines, que hace tin, tin, tan, va haciendo más ruido. Pues adiós a las maletas con ruedas. Al menos esto es una de las prohibiciones que va a llevar a cabo ya la conocida como la perla del Adriático, Dubrovnik. Parece que va a prohibir, este era el verbo. Va a prohibir el uso de las maletas con ruedas, una por el ruido y otra también porque deteriora también el patrimonio. Erosiona el adoquín. El adoquín. Y mira que en Canarias también tenemos bastante, se me ocurre por ejemplo ahora la calle Real en Santa Cruz de la Palma, por poner solo un ejemplo, ¿no? Que también está llena de adoquines, ¿no? Por tanto, va a ser la primera, la perla del Adriático, a ver si luego hay otras ciudades o otros pueblos, también aquí en Canarias, como digo, hay muchos, donde hay mucho patrimonio, mucho casco histórico importante, donde también se vaya a llevar a cabo esa prohibición o no de las rueditas. Claro, ya no con solo la por el maleta. ruido, sino por lo que dices, por la erosión que hace el patrimonio, ¿no? En este caso es por las dos razones, porque por el ruido que hace y por la erosión. Y luego en cuanto a la pregunta que hoy formulamos a los oyentes en este lunes, bueno, hay un dato que hemos conocido que nos ha llamado mucho la atención, Estíbaliz, y es que en España se extravían más de 2 envíos por minuto de compra por internet. ¿Sí? Qué faena, ¿eh? Para faena. aquel que está en esa estadística. Aunque le quitan importancia porque sé que son tantos miles y miles los encargos que hay por internet que, bueno, que 2 por minuto parece que no es mucho, pero para el que le afecta es mucho. Bueno, pues hoy preguntamos por esta cuestión, si compra usted mucho por internet o no, y qué es lo que le condiciona para comprar o no, o dejar de comprar. Y si se le ha perdido algún envío por el camino. ¿Se le ha extraviado? ¿Se le ha quedado por el camino? ¿Está usted en esta estadística? ¿Se le ha extraviado algún paquete? Bueno, pues nos lo cuenta, como siempre, en el 616-486754. Estíbaliz. Bueno, pues se quedan aquí con ese número de teléfono y todas las agendas del día. Luego nos la contará toda desarrollada en Canarias la 1, Eugenio González. Y yo te esperaré hasta las 10. Ahí estaremos a la 1. Adiós, gracias, Eugenio. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Momento de hacer recorrido económico, ya lo anunciamos que va a estar esta mañana con nosotros, es Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos que empezar mirando quizás al ámbito internacional y sobre todo a esas elecciones alemanas. ¿Qué valoración hace de estos resultados de las elecciones alemanas y sobre todo en lo que podría afectarnos a nosotros aquí a Canarias económicamente? Bueno, yo creo que el problema de Alemania no viene de las elecciones, tendrán que dar un giro a su política económica, porque está claro que Alemania, que estuvo en recesión el año pasado y que tiene síntomas de crecer muy poco este año, con unas cifras de paro elevadas, unas cifras que no conocía, una ralentización de su comercio exterior. Alemania no lo está pasando bien, con lo cual lo que hay que esperar es que pronto, más tarde, quizá pronto y que no sea tarde, que lleguen a un acuerdo y que empiecen a trabajar, porque no cabe duda que Alemania es locomotora de Europa económica, y 2, nosotros en Canarias dependemos mucho de cómo le vaya a Alemania, ya que gran parte de quienes nos visitan como turistas son alemanes. A eso iba yo, señor Ortega, porque tampoco los expertos, como usted dice, auguran un buen 2025 pese a lo que pudiera salir de estas urnas. Por lo que si la economía sigue estancada, es la pregunta que le hago. ¿Cómo afecta a Canarias teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales emisores de turistas a las islas? Mire, es una cuestión que estamos viendo, que realmente el impulso que ha tenido el turismo en Canarias, el mayor impulso viene como consecuencia del turismo británico. El turismo alemán ha ido ralentizándose. En este momento los alemanes no lo están pasando bien, se enfrentan a cierres industriales importantes y ya le digo, a una cifra de paro muy alta para lo que ellos suelen manejar, y en esta circunstancia el ahorro que puedan hacer más la pérdida de poder adquisitivo que tengan también, pues hace que los alemanes en este momento pues estemos cuestionando qué es lo que puede pasar. Por eso también decimos que muchas veces, cuando se adoptan medidas o se toman decisiones en momentos de bonanza, hay que pensar que después de la bonanza puede venir una mala situación y hay que tener previsto lo uno y lo otro.
¿Por qué lo dice, señor Ortega? Lo digo porque se toman muchas decisiones de titular y se toman faltando al diálogo social y se hace para captar votos, para ocupar espacio político, y no se tiene en cuenta que estamos en una coyuntura en la que hay un dinero que ha llegado de Europa post-pandemia, los fondos Next Generation, que España está creciendo bien porque hay turistas, pero el turismo, que es el que nos está moviendo la economía y está haciendo que tengamos cifras de recaudación importantes. Por lo tanto, esas cifras de recaudación sirven para los servicios sociales, que no lo confundamos y que eso no es eterno, que hay que hacer las cosas con cautela y hay que pensar como las hormigas y hay que pensar que hay que hacer las cosas bien para tener un buen futuro. Lo dice por España, ¿no? Lo digo en general por España, por la política mundial. Pero lo digo por ese diálogo social al que usted se refería. Lo digo por la política mundial, sí. Efectivamente está el diálogo social, está la forma de la que se quiere imponer la reducción de jornada, por la forma en la que se impone el SMI. Y miren, nos olvidamos de algo importante para un país como España, que tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos la productividad tiene que mejorar. Pero mire, se lo digo de España, que usted me hacía mención, pero también se lo digo de Europa. Europa se dedica, tiene un exceso de regulación frente a sus competidores, y claro, sus competidores se dedican a innovar y se dedican a fabricar y nosotros a regular, y eso al final nos resta competitividad, y nosotros lo que generamos y lo que demandamos las empresas es la capacidad de generar prosperidad y empleo en nuestra tierra. Ya que usted nombraba la reducción de la jornada laboral, en cuanto a ese aspecto, no, sí, según... Mire, nosotros no nos oponemos a la reducción de jornada en absoluto. Nosotros, además, si existe 38,2 horas de media a nivel nacional de jornada laboral, será porque hay quien tiene menos que incluso los 37 horas y media. Eso es verdad que estamos hablando de reducción de jornada, es decir, de distribución del tiempo de trabajo, pero no estamos hablando de la productividad. Mire, si se reduce la jornada y no se trabaja sobre la productividad, el resultado seguramente es malo. Ejemplo, Francia aplicó una reducción de jornada hace mucho tiempo. Esa reducción de jornada ha traído una pérdida de productividad en Francia, y además ningún país europeo hasta ahora ha vuelto a tomar una decisión de ese tipo. Nosotros entendemos que la reducción de jornada o la distribución del tiempo de trabajo en las empresas debe hacerse de acuerdo entre empresa y trabajadores, y debe hacerse de tal forma que se haga manteniendo la productividad, porque si no hay productividad y lo que hay es un mayor gasto, lo que hay poca capacidad de reinvertir para mejorar la productividad. Con lo cual entendemos que ese es un camino que tienen que recorrer las empresas con los trabajadores de la mano, y no entendemos que se haga de forma que se haga por ley, y sencillamente entendemos y creemos que eso es cuestión de titulares políticos, de ocupar espacios que no benefician en nada el futuro de nuestra economía. ¿Qué hará la patronal en el trámite parlamentario? Bueno, nosotros explicaremos una y otra vez la repercusión que puede tener para que quienes tienen que emitir su voto juzguen y tomen la mejor decisión. Nosotros, ya les digo, estamos en mesas en las que negociamos, estamos en mesas en las que las diferentes empresas y en los diferentes sectores se van llegando a los mejores acuerdos. Hay una cosa que está clara. Una empresa, cuando tiene trabajadores, invierte para tener un capital humano, invierte para tener un conocimiento, un know-how que le permita ser más competitivo, ser más productivo. Y por lo tanto, lo que se invierte no quiere perderse. Y es verdad que se busca el mejor ambiente posible en las empresas para que los trabajadores se queden. Y el que no lo haga así está equivocado. Por lo tanto, si nosotros vamos a defender que eso tiene que llevarse a la negociación colectiva, como siempre se ha hecho, porque además estamos faltándole el respeto a la negociación colectiva, estamos faltándole el respeto al diálogo social, y eso va contra la Constitución, contra el artículo 37.1, donde consagra el diálogo social y la negociación colectiva como necesaria.
Esa falta de diálogo social que también es achacable al aumento del salario mínimo interprofesional. Bueno, ahí ha pasado exactamente lo mismo. Mire, sindicatos y empresarios hemos llegado a un acuerdo en el Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva de que fijamos unos incrementos para los diferentes años. Esos acuerdos que se fijaron como incrementos salariales en convenio fijaban que para el 2025 hay un 3%. Vamos a un 4,4%. Hemos subido más de lo que era, con lo cual estamos rompiendo los acuerdos. Eso hace que el acuerdo al que se llegó se rompa. En este momento estamos hablando que en 7 años el salario mínimo interprofesional ha crecido un 67%. Estamos hablando que el salario mínimo interprofesional que se ha fijado está un 62% de la media del salario medio nacional. Y si no está entendiendo que no todas las comunidades tienen la misma estructura económica, que no todas las empresas tienen la misma capacidad y por lo tanto se está haciendo es cargando a las empresas con más costes, que esos costes lo que van a hacer es impedirle o restarle capacidad inversora, le va a poner en riesgo la viabilidad de las empresas porque no es un hecho, son muchos hechos los que están ocurriendo que lo único que hacen es cargar la mochila de las empresas. ¿Pero eso no supondría un agravio comparativo entre comunidades autónomas o entre distintos sectores? Mire, a la hora del nivel adquisitivo de los trabajadores. Sí, pero estamos hablando que no podemos comparar una estructura económica en donde no se es intensivo en mano de obra. Le hablo, por ejemplo, del País Vasco, una sociedad industrial, claramente industrial, con una sociedad de servicios donde se es intensivo en mano de obra. Porque al final, una sociedad de servicios como una Canarias, que el peso del sector servicios es muy alto, una subida de salario desmesurada le hará perder competitividad con respecto a otros territorios. Pero insisto, que es que se van sumando cosas, se van sumando acciones que lo que redundan es en subir los costes de las empresas. Y mire, el informe Draghi decía que Europa está perdiendo competitividad frente al resto del mundo y que era necesario adoptar medidas para mejorar la competitividad. Una de las medidas era invertir más. La capacidad de inversión de una empresa viene por el margen que se tenga. Y por lo tanto, en la medida en la que se suban costes y eso no se repercuta a precio, pues al final lo que va a pasar es que las empresas pierden margen, con lo cual pierden capacidad de inversión, con lo cual pierden posibilidades de ser más competitivas en el futuro. Les digo esto, hacemos un informe en Europa que decimos que tenemos que ser más competitivos y por lo tanto tenemos que mejorar en esta tarea y tomamos medidas que van en contra. Otro de los grandes retos es el absentismo laboral, señor Ortega. Hemos hablado también con empresarios del sector turístico, habla que es muy acusado en el sector de la hostelería y el turismo, pero que otros sectores también se están viendo afectados por este motivo. Todos, estamos todos. Es un problema de la sociedad. Mire, en los últimos 5 años hemos pasado de bajas de 300 trabajadores cada 1.000 habitantes, cada 1.000 trabajadores, una baja de 300 trabajadores por cada 1.000, y el año 2024 fueron 400 cada 1.000, es decir, ha habido un incremento importante. Estamos hablando de que en España, en el año 23, 1.444.000 trabajadores no asistieron ningún día al puesto de trabajo, o que es lo mismo, el equivalente a que si cada trabajador hubiese faltado 20 días al año. Ese absentismo al final está redundando en esa pérdida de productividad que tenemos, esa pérdida de productividad que, insisto, se reconoce en el informe Draghi, donde dice que Europa es menos competitiva o es menos productiva que el resto del mundo, pero es verdad que España es menos productiva que Europa y Canarias es menos productiva que España. Por lo tanto, la incidencia que tenemos del absentismo es otra cuestión más que ayuda. Y aquí esto es sencillo. El absentismo, está el absentismo justificado y ese hay que tenerlo, pero hay que ver cómo hay un absentismo por cualquier cuestión que no está justificado. Entiéndase,
Si el sistema sanitario no tramita adecuadamente las pruebas y los trabajadores están de baja, por eso algo está fallando. Habrá que buscar medidas para agilizar que las pruebas sean rápidas y reducir la baja. Si las bajas son incorrectas y son más largas de tiempo, o también aquel que hay quien tiene bajas que no son correctas o que forman parte de eso que se llama las bajas no totalmente justificadas, pues al final nos encontramos en un problema que tenemos que resolver y que tenemos que resolver todos para que el sistema funcione mejor, porque al final el coste de esas bajas nos afecta a todos. ¿Lo están haciendo mal los médicos también? No es yo que lo hagan mal los médicos. Yo digo que tenemos que revisarlo en todo su contexto, el por qué ha aumentado tanto el absentismo en estos últimos años, porque tampoco se justifica. Y es verdad que esa incidencia del absentismo ha ocurrido al mismo tiempo que se ha reducido algo la duración media de la baja. Es verdad que el número de incidencias por bajas de absentismo también es consecuencia de que tenemos más afiliados, pero es verdad que hay una desproporción. Y mire, en este momento habría que ver por qué a nivel nacional la media de baja está en el absentismo está en un 5,9% y en Canarias está en un 8%. Eso tenemos que revisarlo. Pero revisarlo sin ningún tipo de premisa, buscando soluciones, porque al final lo que tenemos es que buscar el por qué nos pasa esto para poderlo corregir. Bueno, un oyente nos hace saber aquí, dice, el sector turístico ha subido un 50% en beneficios. ¿Cómo va a perder competitividad por la rebaja laboral? ¿Dónde estarán las pérdidas? Dice. Yo le digo, si está en una situación, hoy hay beneficio. Yo le quiero recordar que en el año 2020 no hubo turismo, subimos lo que nos pasó a Canarias en ese momento, y es verdad, estábamos hablando, iniciábamos este diálogo hablando de que Alemania, de las elecciones en Alemania, y que Alemania lo está pasando mal. Alemania es uno de nuestros grandes emisores de turistas. En el momento en el que se reduzca el número de turistas, pues no lo pasaríamos bien, con lo cual lo que hay que dimensionar es los costes de las empresas para que sean viables, y lo que no se pueden tomar toda una serie de medidas actuando en el momento de la bonanza, porque cuando llegue el momento malo no tendremos recursos para enfrentarnos a ello. Bueno, hablando de bonanza, quería preguntarle por esas manifestaciones que se dieron el pasado año, el 20 de abril y el 20 de octubre del año pasado. Le pregunto, señor Ortega, ¿Canarias tiene un límite? Bueno, yo creo que los límites, claro, dependerán mucho de las infraestructuras que tengamos y del territorio que tenemos. Entonces, por supuesto que siempre todo tiene un límite. Ahora, ¿cuál es el límite? Es el que hay que determinar, porque a lo mejor estamos cargando al sector, al motor económico, al que mueve nuestro futuro, al motor de nuestra economía, le estamos cargando con responsabilidades que no le corresponden. Entienda, cuando hablamos de carreteras, pues eso no tiene nada que ver con el turismo. Las carreteras, durante unos tiempos hemos tenido el plan de carreteras que ha estado parado, el convenio de carreteras nacionales estuvo parado y quedaron carreteras que se tuvieron que retrasar planes. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando que desde el 2008 hasta ahora se están produciendo un 92% menos de viviendas que las que se producían en el 2008. La crisis del 2008 lo que hizo fue parar al sector inmobiliario, pagar la construcción de viviendas, y a lo mejor lo que estamos pagando es el no haber construido las viviendas que necesitábamos para las personas. Y además de eso podríamos sumar otras cosas, y es que la capacidad que tienen los jóvenes de pedir una hipoteca en un momento determinado, pues resulta que les exigen que tengan un capital inicial que no pueden tener y no pueden afrontar. Yo creo que hay modificaciones que habría que hacer primero para que se puedan tener acceso a comprar vivienda a los jóvenes. Habría que modificar y hablar también de la ley de arrendamientos a nivel nacional, que hace que haya personas que no quieran poner su casa en alquiler porque entienden que tiene un riesgo, y habrá también que buscar y bucear
en la administración para agilizar los trámites administrativos, porque lamentablemente muchos de los proyectos que se quieren hacer tardan tanto en hacerse que los inversores se aburren y lo dejan. Bueno, la tasa de paro en Canarias baja 2,49 puntos en el año 2024. Esto coloca la tasa de población activa en un 11,91%, señor Ortega. Más personas con empleo, pero que no llegan a final de mes. Bueno, también es verdad que ha habido una inflación que ha subido y ya también estábamos hablando y empezábamos diciendo que lo que es el salario mínimo interprofesional ha subido un 67%. Bueno, yo creo que todo esto tiene que equilibrarse, ha habido un desajuste claro. Mire, las empresas lo han pasado mal también en estos años en el proceso de reajuste, todos lo hemos pasado mal y lo único que nos está salvando, y le hablo de Canarias en este momento, es que el turismo está funcionando y está inyectando mucho dinero en la economía canaria, que sirve para podernos enfrentar a esta situación. Y es verdad que ese dinero, toda esa gran recaudación, casi en su mayoría, una parte importante del presupuesto canario va destinado a servicios sociales, con lo cual lo que habrá que seguir... Señor Ortega, perdone que le interrumpa porque nos están siguiendo también a través de la Televisión Canaria esta entrevista y tenemos que despedir a los amigos de Televisión Canaria. Ahora se quedan con el Buenos Días Canarias mientras nosotros continuamos aquí en la radio con Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.